gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, el lunes 8 de abril, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Mega. En un momento voy a conversar con un querido amigo venezolano, un brillante analista político y al mismo tiempo contrapunto y francotirador, un hombre que no calla sus opiniones y que las dice sin ambigüedades. Pedro, ¿verdad? Pedrosa. ¿He dicho bien? Sí. Pedro Pedrosa. No me he cambiado el nombre. Que ha venido muy bien acompañado y que resiste heroicamente viviendo todavía allá en Venezuela, aunque se pregunta lo que cualquier persona en su sano juicio habría de preguntarse: ¿debo quedarme en mi país de origen o debo marchar? Creo que mañana va a venir también otro venezolano al que yo quiero muchísimo, mi amigo Alfredo Ortega. O sea que estamos de plácemes esta semana. Antes de repasar juntos la actualidad, el programa de hoy va dedicado a 2 o 3 personas. A Alison Willman, que me trajo el viernes unos donuts increíbles. ¡Qué donuts tan ricos! Gracias, Alison. Su tienda se llama Donut Worry Eat Happy. A María Cecilia Carrión, a Paola Andrea Rojas, que está de cumpleaños, happy birthday. Rafael Avilés, Washington Ruiz, Elizabeth Acosta y Rafael Coquis, que está aquí. Rafael, gracias. Bueno, Bolsonaro, el presidente de derecha de Brasil, el ex capitán del ejército, que no es un hombre muy cultivado intelectualmente, es bastante rudimentario en cuestiones políticas y agita toda clase de prejuicios intolerantes para halagar a su base fanática. Bolsonaro, que llegó al poder montado en una ola gigantesca de popularidad, ha comprendido bien pronto, antes de cumplir 100 días en el poder, que las lealtades y los afectos de la gente tienen corta vida. La luna de miel es brevísima, efímera. Se termina bien pronto y entonces está ahora reemplazando ministros y cayendo en picada en las encuestas. Desde el regreso de la democracia a Brasil en 1985, el presidente que más popularidad perdió en sus primeros 3 meses es, según las encuestas, Jair Bolsonaro. Tras presentarse en campaña como un héroe anticorrupción que recuperaría la alicaída economía brasileña y lucharía con mano dura contra la inseguridad, Bolsonaro fue desinflándose poco a poco. Primero, la revelación de que el Partido Social Liberal que lo llevó al poder recurrió a candidatas fantasma para recibir fondos electorales. Luego, las sospechas de irregularidades financieras de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, fueron determinantes para el desgaste de su traje de héroe. Bolsonaro había prometido privatizaciones y recortes presupuestarios para sanear las cuentas públicas. Las primeras licitaciones fueron exitosas, pero muchos dudan de que el proyecto de reforma de las jubilaciones llegue a aprobarse. La política es un pantano, la política es una ciénaga. Uno llega al poder y la gente que votó por ti cree que le vas a cambiar la vida, que se la vas a mejorar de una manera sustancial. Pasan las semanas, pasan los meses y esos individuos que han cifrado sus ilusiones en ti comienzan a sentirse crecientemente desencantados y ven que no hay cambios aparentes en su vida, que todo transcurre o discurre como era entonces. Y esa misma gente que te apoyó no va a vacilar en convertirse en tu enemiga, en pasar a ser tu oposición más furibunda. Muchos de quienes votaron por ti te van a insultar y van a querer que tu mandato se recorte y van a exigir que vayas preso. Esta es la suerte contrariada de casi todos los políticos en todas partes. Son muy contados los políticos que logran transitar la travesía árida del desierto que es el ejercicio del poder y salir gratificados por el afecto del pueblo.
4, 5, 6 años después. Son muy poquitos. Casi todos se van repudiados, vituperados, insultados. El propio pueblo que votó por ti linchándote moralmente y exigiendo que vayas a un calabozo. Es la naturaleza humana. Y si uno no lo advierte, se va a llevar grandes sinsabores a la política. El presidente Trump dice, no hay sitio ya en Estados Unidos para un refugiado o asilado más. Y lo dice de esa manera tan enfática, tan desprovista de sutilezas como habla el presidente. Él no habla como un político, no habla desde luego como un intelectual, habla como un empresario. Y dice, la casa está llena, no hay sitio para nadie más. It's a colossal surge, and it's overwhelming our immigration system, and we can't let that happen. So, as I say, and this is our new statement, the system is full, can't take you anymore. Whether it's asylum, whether it's anything you want, it's illegal immigration, can't take you anymore. We can't take you. Our country is full, our area is full, the sector is full. Can't take you anymore. I'm sorry. Can't happen. So turn around. That's the way it is. Me hace muchísima gracia cómo habla el presidente, porque habla como un sheriff, como un alguacil, ¿no? Dense la vuelta y márchense, no hay sitio para nadie más. ¿Eso es verdad? Yo creo que no. Yo creo que no es verdad. Siempre caben unos más. Imagínense que Colombia le dijera eso mismo a Venezuela. La casa está llena, hay 1.300.000 venezolanos censados, ¿no? No entra nadie más. Uno diría, caramba, es un poquito mezquino, ¿no? O es un poquito xenofóbico, o exento de toda compasión con esos refugiados a los que hay que abrazar, aunque provoquen algunos trastornos, ¿no? Y exija unos servicios sociales para los cuales el Estado no se da abasto. Pero que Estados Unidos diga la casa está llena es un error, porque los países más poderosos del mundo son al mismo tiempo, y esto lo han demostrado sobradamente las mentes más brillantes, las sociedades más abiertas al libre flujo de mercancías y de personas, de servicios y de ideas. Las sociedades abiertas, y Estados Unidos lo ha sido siempre históricamente, y por eso es el faro del mundo, no temen absorber la inmigración legal y también indocumentada. Toda ella entreverada enriquece a una sociedad, pero Trump no lo advierte así, y yo creo que es un error serio de cálculo. Entre tanto, en Cuba, y ya nos lo había dicho la otra noche nuestro querido amigo Antonio Rodiles, empieza a percibirse de un modo nítido una crisis que no se vivía desde el 94. ¿Por qué? Porque no está llegando ya, o llega a cuentagotas, el petróleo venezolano regalado. De modo que los cubanos se encuentran con una realidad áspera, y es que Cuba empieza a venezualizarse. Cuba ha sido afectada por la crisis de su aliado Venezuela. Las sanciones estadounidenses contra Caracas afectan el comercio con la isla. Por otro lado, Argelia, otro de sus proveedores, también atraviesa un periodo de inestabilidad. Uno de los amortiguadores para Cuba ha sido el aumento del turismo, el número de proyectos con inversión extranjera y negocios privados. Pero Washington, que mantiene un embargo sobre la isla desde 1962, amenaza con demandar a compañías que se beneficien de los activos nacionalizados después de la revolución. La otra noche Rodiles nos contó aquí que la dictadura cubana estimula que los muchachos de la isla se vayan primero a Nicaragua, que les permite entrar y pasar libremente, y luego caminando al norte con la intención de entrar de cualquier manera a las bravas a Estados Unidos. Varias de las caravanas centroamericanas han sido pues atizadas, espoleadas por La Habana y por Caracas. Managua cumple un papel marginal, de comparsa. ¿Qué gana Cuba haciendo esto? Bueno, son menos bocas que alimentar,
son opositores potenciales que uno expulsa al exilio y de ese modo neutraliza, y al mismo tiempo le creas un problema de relaciones públicas al gobierno de Trump. Miles de personas llegando a la frontera sur y siendo tratadas con aspereza. Porque continúan llegando los balseros cubanos, no ya a las costas de Estados Unidos, sino a las de México. Sospecho yo que esos balseros cuentan con cierta protección oficial en La Habana. Les permiten salir y llegar a México como a Nicaragua o a Guatemala con el fin último de arribar a Estados Unidos. Los migrantes siguen llegando a México, camino a Estados Unidos. Este grupo está compuesto por cubanos provenientes de Guatemala, tras un largo periplo desde la isla comunista. He tenido que coger avión, he tenido que coger carretera, guagua, de todo un poco. Como otros miles de migrantes que han llegado a México en los últimos meses, quieren cruzarlo e ingresar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. ¿Y cómo podríamos oponernos a ellos? Yo en sus zapatos haría exactamente lo mismo. Donde no hay libertad, donde la gente no puede votar para elegir a un gobierno periódicamente, la gente vota con los pies. Y se va. ¿A dónde se va la gente? A sociedades menos miserables, menos atrasadas, donde pueda prosperar, donde pueda sentirse libre. Ese espíritu anida en la condición humana. Y la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, de sociedades fracasadas a sociedades de éxito. Nadie camina a Venezuela. Nadie cruza mares procelosos con la ilusión de vivir en Cuba o en Haití, ¿verdad? La gente no es tonta, la gente sabe a dónde ir. Desgraciadamente, el gobierno demagógico de López Obrador, que es un charlatán de poca monta, está deportando a los mexicanos y a los haitianos por centenares, lo que confirma esa horrible tradición mexicana de duplicidad moral, es decir, quejarse y lloriquear porque Estados Unidos trata mal a los mexicanos irregulares acá, pero ellos en México tratar a los indocumentados, a los ilegales, a los refugiados cubanos, por ejemplo, muchísimo peor. Acampan en Tapachula a la espera de un permiso que les permita transitar por territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero su destino es incierto. En las últimas semanas, el gobierno mexicano deportó a más de 70 haitianos y más de 120 cubanos, que fueron devueltos a sus países de origen en aviones de la Policía Federal. Es una maldad. Es una vileza enviar en aviones de la policía mexicana de regreso a Cuba a gente que se ha ido porque quiere ser libre, porque merece ser libre. La libertad no es un regalo que nosotros le vamos a conceder como si fuera una dádiva, una limosna. Esa gente merece ser libre. Y a cada individuo que López Obrador despacha de regreso a Cuba, lo está metiendo en una cárcel, ¿no? Es indignante. Bueno, ha hablado este fin de semana el presidente Guaidó y entre las muchas cosas encomiables que dijo, me gustó esta. Le dijo al tiranuelo de La Habana, Díaz-Canel, la chulería de llevarte petróleo regalado de Venezuela se te va a terminar prontito. Ojalá que Trump le colabore a Guaidó, ¿no? Hay que ordenar un bloqueo naval que impida que el petróleo robado a Venezuela sea dilapidado, malgastado, regalándose a la dictadura cubana. Señor Díaz-Canel, la única injerencia que no vamos a permitir, que no permitimos y la que usted no profesa, es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela. Y por eso no más petróleo. No van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares. Muy bien dicho, presidente Guaidó, muy bien dicho. Ojalá Estados Unidos ayude, ¿no? Porque no sería muy difícil bloquear los mares circundantes a Venezuela de manera que no puedan salir cargueros con petróleo a ninguna parte, a Cuba ni a ninguna parte.
Bien, el sábado Guaidó había convocado a una concentración en más de 300 puntos en todo el país. La gente, por supuesto, respondió con entusiasmo y con vigor. Yo creo que Guaidó es un campeón, no voy a deslizar la más pálida crítica a él. Creo que debería salir de Venezuela más o menos pronto y reunirse con Trump y con Trudeau y viajar a Europa y reunirse con Sánchez y con la Merkel. Tratar de tejer alianzas internacionales, construir capacidades, como dice él, que redunden en beneficio de la causa de la libertad para su país. Sin embargo, él prefiere quedarse, es un valiente, y dice que va a haber una reunión de líderes mundiales en Venezuela. Atención a eso. También convoca a la gente a nuevas marchas este miércoles. Reconocido como mandatario interino por más de 50 países, convocó a una nueva movilización el próximo miércoles, destinada a multiplicar un voluntariado que, según dijo, se encargará de organizar y mantener viva la presión en la calle. También invitó el lunes a los empleados públicos al legislativo para que rompan con Maduro y anunció un encuentro en Venezuela con líderes mundiales para abordar la crisis del país, la peor de su historia moderna, reflejada en escasez de bienes básicos e hiperinflación proyectada por el Fondo Monetario Internacional en 10 millones% para 2019. Líderes mundiales. ¿Cuáles serán esos líderes mundiales? No lo sé. Pero déjenme soñar. Yo quisiera creer que, por ejemplo, el presidente Obama va a Caracas y dice: mi presidente Guaidó, Maduro es un dictador, se tiene que ir. Y Clinton va a Caracas y dice lo mismo. Felipe González, amigo de Venezuela de toda la vida, va a Caracas y dice lo mismo. El Papa, es su jefe de Estado, ¿no? No va, bueno, no va, pero emite un pronunciamiento, propala un comunicado y dice: el Vaticano reconoce como presidente constitucional de Venezuela a Guaidó. Estos son los líderes mundiales. La señora Bachelet tendría que ir. Y entonces, estas son personas que tienen un enorme predicamento moral y tienen que usar esa influencia para el bien en Venezuela. Guaidó dice: no tenemos miedo. Porque es evidente algo el día de hoy. Venezuela no tiene miedo y sigue en las calles hasta lograr su libertad. Hoy, el miedo es de un grupito pequeño que secuestra el poder. El miedo es de un grupito pequeño que mandaron a secuestrar, ¿no saben cuánto? 4 camiones de sonido. Mandaron a secuestrar incluso a los trabajadores que estaban colaborando desde temprano, para que no se escuche nuestro mensaje, para que no se escuche la voz del ciudadano, la voz de Venezuela. Pero no lo lograron, ni lo van a lograr, porque no solamente Caracas está volcada en las calles, toda Venezuela en 358 puntos en este momento está en las calles. Es un primer Obama, un Obama anterior incluso a ser senador, ¿no? Primer Obama, alto, espigado, espiritual, idealista, quijotesco, de buen verbo, orador florido, pero sobre todo valeroso, corajudo, ¿no? Uno percibe que este es un hombre que entrega la vida por una causa superior. ¿Cómo no estar con él? Dice: los que nos amenazan no subestiman. Secuestrando a Roberto Marrero y amenazándome con los ganchos, como ellos dijeron. Que no iba a entrar por maiquetía. Creyeron que con procedimientos irregulares, sin ningún tipo de competencia, hablando de mi inmunidad, como si habíamos empezado esta lucha con inmunidad hace más de 12 años desde el movimiento estudiantil. Pensaron que hablando de inhabilitación íbamos a tener miedo. Pensaron y subestimaron al pueblo de Venezuela y al pueblo de Caracas, que les rompió en la cueva hace unos pocos días ahí cerquita de Miraflores.
Y dijo también este fin de semana, todo esto ocurrió entre el sábado y el domingo, que la gente no tiene que acostumbrarse a vivir mal. Pensaron unos pocos que nos íbamos a acostumbrar a los apagones, a la falta de agua, a que nuestras familias se fueran por el país. Creo que quedó muy claro. Y para los que preguntaban, ¿para qué sirven las protestas? ¿Para qué sirven? Fíjense lo que pasa en Caracas hoy. Hoy no se dio ni un día desde que se armó en todos los rincones, en todas las regiones. Bueno, sí, a veces los políticos tienen que decir también palabras callejeras, ¿no? Guerrilleras, ¿no? Esta es una guerra, y es una guerra no solo de ideas, pero también de capacidad de persuasión, ¿no? Guaidó la tiene, Maduro no la tuvo nunca, no podría decir que la ha perdido, no la tuvo nunca. Maduro es un político tarado, ¿no? O sea, lastrado por taras, por incapacidades, ¿no? No es capaz de convencer a nadie, no es capaz de prometerte un futuro mejor. No le crees, porque es obviamente un tonto y un incompetente. Eso sobre todo, más que un bribón, es un tonto. Un tonto con poder hace un daño incalculable. Guaidó se refirió a los colectivos y dijo, no son colectivos, son paramilitares. La respuesta del régimen. Aquí nadie se chupa el dedo. Aquí nadie cree en cuentos de camino. Aquí sabemos que la respuesta va a ser paramilitares. Aquí la respuesta sabemos que va a ser represión, encarcelamiento. Es que no se le puede llamar colectivo. Son paramilitares armados. Los colectivos son otra cosa. Paramilitares. Y sabemos que esa va a ser la respuesta. Y por eso estamos aquí hoy, en el inicio de la fase de Operación Libertad. Organización, operación y armar los comandos de ayuda y libertad. Ya tenemos en este momento más de 2.000. Bueno, en un momentito voy a conversar con Pedro Pedrosa, analista, consultor político venezolano, además vive allá, muy valiente, muy inteligente, no se pierdan a Pedro Pedrosa. Les recuerdo que, vamos en orden cronológico, el domingo 5 de mayo voy a estar en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá, domingo 5 de mayo por la tardecita, presentando mi más reciente novela, Pecho Frío, que es una novela toda en clave de humor, editada por Alfaguara. Muchas gracias, Alfaguara Colombia. Domingo 5 de mayo en Bogotá, si me quieren acompañar. Y el sábado 15 de junio voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, una feria tan linda, presentando la misma novela, claro que con otra portada, levemente distinta, Pecho Frío. Los espero. También les recuerdo que si van a recibir más o menos pronto algún familiar o algún amigo aquí a Miami, o van a venir ustedes aquí a Miami, en el Hotel Ritz de Key Biscayne hay unas residencias espectaculares que se ofrecen a precios irresistibles, imbatibles. Suitesdelaisla.com. Visiten la página en español o en inglés, hagan sus reservas. Las tarifas son verdaderamente competitivas y las residencias son increíbles. Usted se lo merece. Suites de la Isla. Mientras que la mayor parte del país se encuentra sin agua, aquí en la segunda etapa de Palo Verde hay un desbordamiento de aguas blancas impresionante, que hasta los niños lo usan como piscina. Estamos aquí antes de Urica, ¿no?
Sí, estamos antes de Urica. Aquí hay una fuga de gas. Increíble, increíble. Necesitamos cuerpo policial, cuerpo de la Guardia Nacional que están pidiendo apoyo al 911. Estamos aquí en la vía, bomberos, todos los cuerpos, por favor, aquí que estamos antes de Urica, antes de Urica. Estación de rebombeo 1, Urica. Estamos aquí antes de Urica, ¿no? Sí, estamos antes de Urica. Aquí hay una fuga de gas. Increíble, increíble. Necesitamos cuerpo policial, cuerpo de la Guardia Nacional que están pidiendo apoyo al 911. Estamos aquí en la vía, bomberos, todos los cuerpos, por favor, aquí que estamos antes de Urica, antes de Urica. Entonces, los grupos de WhatsApp educativos, Aristóbulo, el ministerio debería tener en su dirección de prensa, no sé qué, debe tener una estructura, igual los servicios públicos, el ministro de Transporte, el nuevo ministro de Energía Eléctrica, doctor Igor Gavidia, Corpolep, el Ministerio de Agua, grupos de WhatsApp para tener informada a la población de todo, tener orientada a la población siempre. Nosotros hacemos estas jornadas públicas de comunicación, de gobierno abierto, de gobierno de puertas abiertas, que hacemos desde Palacio Miraflores, desde la calle, gobierno de calle, siempre. Y ayuda mucho, el pueblo se informa, la gente está ávida de información, pero vamos a transmitir por redes sociales. Y a mí se me ocurrió construir una gran red de grupos de WhatsApp específicos para la educación, la electricidad, el transporte. Ha venido esta noche desde Caracas, donde vive y resiste heroicamente mi querido amigo, el analista y consultor político Pedro Pedrosa, que también es un oficial retirado de la Armada y un autor del libro Así se exportó la revolución. Un aplauso para Pedro Pedrosa, por favor. Gracias, Jaime. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Cómo has estado últimamente? No te veía hacía ya un tiempo largo. ¿Qué has estado haciendo en Caracas, Pedro? Bueno, pues yo continúo viviendo allá. Trabajo básicamente en Colombia. Después de haber estado en febrero del año pasado en México y advertirles que lo que les podía venir, pues entonces en aquella oportunidad no me hicieron mucho caso. De hecho, manejé únicamente una campaña y la perdimos. No tengo... ¿Cuál fue? Veracruz, la gobernación de Veracruz. ¿Y en Colombia trabajas con políticos, sí, con candidatos? Colombia, de derecha. Yo me mire que yo soy... No, si es de izquierda no le voy a trabajar. De derecha. Y estamos empezando a hacer algunas cosas en España. No para ahorita, para las generales, sí, sino para gobernación, para lo que son las autonómicas y las municipales. ¿Y por qué no te has ido a vivir a Colombia, por ejemplo, pudiendo hacerlo porque tienes trabajo ahí? Porque siempre he estado esperando algo parecido a lo que parecía que iba a suceder. Eres un optimista, entonces. Bueno, pero tú sabes que por ahí dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Yo creo estar bien informado en ocasiones y tengo relación todavía con algunos círculos dentro de los partidos políticos y entonces eso me permite, pero ya por esas mismas relaciones y por cómo se han desarrollado las cosas, ya creo que he abusado de mi fortuna y creo que mi familia merece vivir y no sé cuánto tiempo me lleve, pero eventualmente me iría a Colombia como punto de tránsito. De paso, ya en Colombia estoy teniendo ya algo un poco más concreto porque en octubre son las elecciones de gobernaciones y alcaldías, entonces ya hemos hablado con varios candidatos y
ahí va a haber trabajito. Y si has estado viviendo en Caracas estos últimos años y sobre todo estos últimos meses, porque todo cambió desde enero, ¿verdad? ¿Tu percepción es que Maduro está en una situación precaria, vulnerable, respecto de noviembre o diciembre del año pasado? O sea, ¿el viento le está soplando en contra desde enero? Sí, pero eso no es suficiente. Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, que se llama Fragilidad, y que habla precisamente de estos tipos de sistemas, ¿no? Y de regímenes. Maduro, y más que Maduro, la tiranía está en su posición más cómoda. Ellos están, ellos bajo ataque están en la posición donde mejor se encuentran. ¿Tú dirías que está en su posición más cómoda Maduro históricamente? Yo diría eso. Voy a tratar de precisar. Yo diría que está en su posición más precaria. Voy a tratar de aclararlo, ¿no? No quiero decir que está cómodo, quiero decir que ellos están diseñados para esto, para estar en esta situación. Pero tú no dirías que Maduro está en jaque desde enero. No tengo argumentos para decir que Maduro está en jaque. ¿No es suficiente argumento que 54 países del mundo libre hayan reconocido a Guaidó como presidente? ¿Ese no es un jaque? Pregúntale a Cuba cuántos años lleva siendo excluido de la OEA y de todos los foros de integración y teniendo relaciones con 2 o 3 países nada más, y ahí está. O sea, ¿No es suficiente que Estados Unidos haya decretado un embargo petrolero de facto contra Venezuela, lo que va a privar a Venezuela de los cuantiosos recursos, dólares frescos que venían de Estados Unidos? Pero ese embargo se va a terminar viendo dentro de unos meses. Acuérdate que todo lo que son compras de petróleo y todo eso tiene un lapso de unos meses previos donde es pagado y luego es que... O sea, ese colapso todavía no es inminente. O sea que, y me sorprende tu postura o tu opinión, ¿tú no crees que desde enero para acá, que viene siendo ya 3 meses, desde que Guaidó se juramentó y el mundo se entusiasmó con él, ¿tú no crees que Maduro está en una crisis terminal? No, está en una severa crisis, lo que no quiere decir que necesariamente esa crisis sea terminal. O sea, pero ¿no lo ves a Maduro en una posición de, y tú usaste esa palabra, fragilidad mayor de la que ha estado históricamente? No. Sí, pero lo que te quiero decir es que estos sistemas, estas tiranías se preparan para vivir de esa forma y estar constantemente, su posición donde ellos logran resistir mejor es bajo ataque. El problema es cuál es el umbral en el cual ese ataque es lo suficientemente fuerte para romper esa fragilidad definitivamente y hacer que todo el know-how que ellos tienen de resistir a este tipo de ataques termine de fracturarse para finalmente obtener el poder. ¿Y tú crees que Guaidó posee esa capacidad, esa fortaleza para, digamos, arengando a los millones de venezolanos que lo respaldan, sacarlos a las calles y comandar una fuerza moral que derribe a la dictadura? Quiero decir, ¿Guaidó solo, con el apoyo del pueblo, puede hacerlo? Sin duda, y de hecho ya ha podido hacerlo. Guaidó en la primera semana después de que se juramentó tenía el poder de decirle a la gente: clávense de cabeza en el piso y Maduro va a caer, y hubieses visto a ancianos de 90 años pegando el cogote contra la cabeza solo porque Guaidó se los decía. Pero esa fortaleza la va a ir perdiendo, así como tú acabas de describir la efímera luna de miel de Jair Bolsonaro. Todo eso ocurre en la misma manera. O sea, ¿tú crees que Guaidó se ha desgastado? No, primero, yo lo vivo y lo percibo. Segundo, las encuestas lo dicen. Y no las encuestas del señor Luis Vicente León, no, las encuestas que no se publican y que quedan dentro de los círculos de análisis. Dicen: oye, mira, ha bajado. ¿Y tú crees que él ha cometido algún error serio, capital, desde enero para acá? Mira, el poder se persigue y se toma. Si no, es una quimera y vas a estar corriendo detrás de ella todo el tiempo. Guaidó no está bien rodeado, no ha sabido juntarse y sobre todo no ha utilizado las alianzas de esos 54 países que tú señalas. ¿Cuál dirías que es el error más importante que él ha cometido? Tú has escuchado nombrar un
un arte marcial israelí que se llama Krav Maga? No. El Krav Maga es el arte marcial israelí, es el sistema de defensa que le enseñan a los soldados israelíes. Consiste en una liberación súbita y total de violencia en un momento que le permite al combatiente neutralizar a su oponente. Pero eso en términos de política venezolana. Eso en términos de política es que Guaidó ha debido actuar con el impulso inicial el impulso inicial de Guaidó fue cuando él dijo juramos todo. Inmediatamente Luis Almagro coloca un tuit: celebramos la juramentación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Inmediatamente Trump, y después, en cuestión de una semana, se juntó el muy guabinoso Pedro Sánchez de España, que ya era bastante que decir. Ese impulso inicial lo ha debido aprovechar él. ¿Para qué? Para conformar gobierno. Guaidó no ha conformado gobierno. Guaidó no tiene un gabinete, no tiene un ministro de Finanzas, no tiene un ministro de Defensa. Y con ese gabinete, él si quiere quedarse en Venezuela, que lo haga. Pero ese gabinete debería estar dándole vueltas al mundo, terminando de consolidar alianzas. Tu principal crítica a Guaidó es que no ha nombrado ministros. No ha nombrado ministros. Esa es tu principal crítica. No ha hecho. Bueno, lo que pasa es que eso le obstruye todo lo demás. Y bueno, yo te he escuchado pacientemente, ¿eh? Ajá. Y no podría estar más en desacuerdo contigo. Y creo que lo que tú estás haciendo esta noche es verdaderamente horrible, querido Pedro. Es horrible. Bueno. Porque primero vienes y dices que Maduro está en una posición sumamente cómoda. Esa fue la frase que tú usaste. Y luego me aclaré. Sí, pero esa fue la frase que salió de tu boquita. Dijiste, Maduro está en una posición sumamente cómoda. Es decir, no has dicho una sola cosa dura contra Maduro. Y te has ensañado con Guaidó, que se desgastó, que Bolsonaro, que cayó en las encuestas, que no ha aprovechado, que debió usar. Lo mismo que han hecho ustedes con Capriles históricamente, que es lincharlo, llevarlo a la hoguera, ver todo lo malo de él y no todo lo bueno. Entonces, yo digo, pero ¿qué favor le estás prestando tú esta noche a la causa de la libertad de tu país? Bueno, cuando vienes a esta tribuna a hablar bien de Maduro y mal de Guaidó. Mira, te voy a aclarar algo, Jaime. Yo jamás podría hablar bien de Maduro. Has dicho que está en una posición cómoda. Y esa es una muy pésima interpretación que tú haces de lo que yo he dicho. Lo que pasa... Has dicho que Jaime, no está en jaque, no, que no está en crisis terminal, no, por lo tanto que no va a caer pronto, y que Guaidó ha cometido un número infinito de errores. Yo te he señalado 2 errores muy puntuales que ha cometido. Pero es mezquino que digas que Guaidó debió usar su poder para pedirle a la gente que se tire de cabeza. Guaidó ha usado todo su poder. No. Ha salido, se ha reunido con presidentes, se ha jugado la vida. Mira, o sea, Jaime, ha hecho algo que tú y yo no haríamos en 3 vidas. Te voy a decir algo. No seas mezquino. No me llames mezquino, no te lo acepto. Estás siendo mezquino con Guaidó. En absoluto. ¿Sabes qué, Jaime? Yo vivo en Venezuela, yo sufro Venezuela, tengo amigos presos. Tal vez por eso eres tan complaciente con Maduro. No, yo no soy complaciente con Maduro. Has dicho que no está en jaque. No, porque ¿sabes qué, Jaime? A la verdad no le interesan tus sentimientos. Maduro está en la posición más débil históricamente de su dictadura, pero eso Pedro. no quiere decir que esté en etapa terminal. Y fue lo que te dije. Esa es tu opinión. Yo sí creo que está en una etapa terminal. Bueno, Dios te oiga. Yo quiero entonces venir dentro de 3-4 meses Trump, acá. Pompeo, Bolton y Abrams. Bravo. Ahí tú estás hablando de los verdaderos jugadores de este asunto. Pero eso cambió. Y tú lo has escamoteado, tú lo has soslayado. No. Tú has venido acá a decir que Maduro está en una posición sumamente cómoda. Tú me empezaste a preguntar por Guaidó. Y yo te hablé de Guaidó. Y los jugadores de este juego... ¿No dijiste que Maduro está en una posición cómoda y que a él le convenía que lo atacaran? Por supuesto. ¿No dijiste que no tenía viento en contra? Te lo reitero. No, te dije que tiene el viento en contra. Dijiste que no estaba en una situación terminal. O sea, no lo has tocado ni con el pétalo de una rosa. No está, pero es que yo quiero pensar que está en una situación terminal, pero objetivamente no te puedo decir, esto es el final de Maduro. ¿Quieres que sea franco contigo? Yo he aprendido a desconfiar de los venezolanos que vienen a esta tribuna y en vez de disparar a la dictadura, enfilan todas sus baterías a los líderes opositores. De lo primero que desconfío... Juan Guaidó tiene una grandeza intelectual y moral que tú y yo no vamos a tener en 8 vidas, Pedroso. En 8 vidas. Yo no te permito que vengas tú aquí a ponerle zancadillas a Guaidó. Yo desconfío de las personas que hablan del régimen venezolano como dictadura y no como tiranía. Porque eso es lo que se vive en Venezuela.
Y puedes buscar a Norberto Bobbio y definir dictadura y tiranía. Son cuestiones semánticas. Tiranía. No, pero tú has venido aquí tu agenda es voy a criticar a Guaidó. No usó su poder, dilapidó su capacidad de convocatoria, no nombró Jaime, con semántica hemos estado dándole vueltas aquí al asunto de que si yo dije cómodo, que si dije frágil. Pedrosa, tú no me tienes que instruir a mí de que eso es una dictadura, porque yo me he peleado en esta tribuna con Leopoldo López y con Capriles diciéndoles que era una dictadura y ellos me decían que no. Bueno, tú no me tienes que, como se dice ahora, escuelear en ese sentido. No me tienes que decir. Yo sé la diferencia que hay entre dictadura y tiranía, pero la audiencia no es tonta y yo tampoco. Y la primera percepción que nos hemos llevado de ti, Pedrosa, te guste o no lo que yo te voy a decir, es que tú te has sentado ahí para criticar a Guaidó. Y eso que estás haciendo no le sirve a tu país. Pues sabes que no le sirve a mi país que sigan haciendo diagnósticos errados de la situación que tenemos, porque yo te voy a llevar a ti al médico o voy a ir yo al médico y el médico me va a decir, señor Pedrosa, usted tiene cáncer, y yo le voy a decir, no, yo lo que tengo es fiebre. ¿Y dónde está el médico? ¿En Caracas? No, te estoy poniendo un ejemplo. Ah, no, porque si tú me vas a llevar al médico, tú vives en Caracas, tú eliges vivir en Caracas. Sí. Yo te digo, en Caracas tú puedes ir al médico y recibir una opinión fiable. Sí, todavía. No, imposible. Sí. En Caracas uno no puede estar bien informado. Sí. Yo te diría, si vas a ir al médico, vamos a un médico en Estados Unidos. Lo que me hace pensar, ¿por qué te habrás quedado en Caracas? Porque no tengo cómo irme todavía de Venezuela. No te creo. ¿Estás acá? ¿Podrías quedarte acá? Está bien. ¿Te has quedado? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sabes que no se van a meter contigo, porque te cuidas, porque no los criticas. No, Jaime. No, Jaime. Y creo que así como tú lo has dicho, me lo permito también, eres muy mezquino con lo que estás diciendo. No soy mezquino. Bueno, lo que soy pasa honesto. Es que, soy honesto. Defiendo es que la a Guaidó. Honestidad, esta hora requiere... Es que la honestidad, Jaime, la honestidad pasa por hacer análisis y hacer diagnósticos correctos. Tú no criticas a Maduro porque regresas el viernes a Venezuela. Esa es la realidad. No, Jaime. Yo he aprendido a leer el miedo, Pedrosa. ¿Te quieres ir o te quedas? Tú eliges. Vamos a la publicidad y seguimos. Sí, vale, por supuesto que regresamos después de la pausa con Pedrosa. Si quieren aplaudirlo, lo pueden aplaudir. Yo no lo voy a aplaudir. Hay 4 razones que hacen un buen restaurante.
este programa tiene una audiencia numerosa, primero porque ustedes son infinitamente generosos y segundo porque que aquí las opiniones se expresan, se vierten con absoluta libertad. El invitado, mi interlocutor, postula sus opiniones y yo trato de no recortarlas, ¿no? De manera que ustedes puedan percibir bien qué es lo que el invitado quiere decir. Eso desde luego no me obliga a mí a estar siempre de acuerdo con el invitado, eso sería un aburrimiento. Viva la discrepancia, viva la diferencia. Si yo suscribo la opinión, lo digo, y si disiento de ella, no me callo, lo digo. Que es un poco lo que nos ha ocurrido a Pedro Pedrosa, mi querido amigo venezolano, y a mí esta noche, porque en el primer segmento, y ahora seguimos, qué bueno que te hayas quedado, Pedro dijo que consideraba que Guaidó había cometido un montón de errores, básicamente que no había sabido usar su inicial popularidad o capacidad de convocatoria y que eso había empezado a erosionarse, a socavarse. Y en general me quedó a mí esa impresión, tú no parecías muy optimista de que el cambio, la salida, la conquista o la reconquista de las libertades era inminente. Entonces, yo te pregunto con todo respeto, sin ganas de pelear, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que Maduro está a punto de caer o no? No estoy seguro. Mira, yo desearía profundamente que Maduro cayera mañana. Oye bien, y no que es que renuncie, que se vaya, no, que caiga, que sea derrocado. ¿Por qué crees que no ha caído? No ha caído porque Maduro ha sabido utilizar las alianzas que tiene y las ha puesto sobre el tablero. ¿Por qué ningún militar ha dado el golpe institucional? Porque las Fuerzas Armadas fueron la primera institución destruida por el régimen, por la tiranía chavista, fueron las Fuerzas Armadas. De paso, por instrucciones de Cuba, que odiaban a las fuerzas y odian a las Fuerzas Armadas venezolanas porque fueron las primeras que les patearon el trasero y los sacaron de Sudamérica en la década de los 60. Cuando Guaidó les habló a los militares de tu país y les dijo, yo les doy una amnistía si ustedes sacan a Maduro, pues eso ¿se equivocó? No, porque eso cayó mal. Mira, yo escribí un tuit un hilo de tweets hace un par de semanas donde yo decía, ¿por qué no hemos avanzado? 1, el entorno de Guaidó es tan corrupto como el chavismo. 2, Guaidó no está haciendo uso de sus alianzas internacionales. 3, voy con lo de las Fuerzas Armadas. Pareciese que Guaidó está tratando de entablar relaciones con este alto mando. Y con este alto mando no puede buscar nada. ¿Tú crees que fue un error ofrecerles la amnistía? Porque de paso muchos militares dicen, o sea, yo me he mantenido institucional, yo me he mantenido sin meter las manos en el negocio y ahora le van a dar amnistía a estos y me van a meter a mí en el mismo saco que ellos. Y los que agarraron y se fueron para Colombia, pues están en Colombia e incluso Almagro pidió en estos días que se ocuparan que los atendieran, ellos. Claro. Bueno, yo he escuchado esa crítica, efectivamente, que quizá fue un error confiar tanto en el honor de los militares venezolanos. Fue un error en el cual involucraron a los aliados. Fue un error, o sea, en Venezuela hay una frase que cuando uno la escucha se asusta, eso está listo. Entonces es muy probable que para cuando se hizo esa fiesta de graduación, antes de graduarse, que fue el concierto ese en Cúcuta, le hubiesen dicho a los aliados, eso está listo. Mira el tema de los militares, eso está listo. No estaba listo. ¿Y por qué crees que fracasó la ayuda humanitaria, la entrada? ¿Qué horror se cometió ahí? Mira, había en el régimen, en la tiranía, había la intención de dejar entrar eso. Había un ala del régimen que decía, bueno, deja entrar eso, total, eso es una ayuda para unas 300.000 personas y eso se va a diluir como agua entre los dedos. ¿Quién en el régimen decía eso? Era el ala de Jorge Rodríguez, Maduro, es lo que llaman el ala civil, por generalizar. ¿Ya? 2 días antes del evento agarró 2 diablos del señor Cabello y el señor Bernal y se fueron para la frontera, movilizaron todo lo que habían movilizado. De hecho, ellos son los que mueven unos guardias nacionales de este puente para otro puente, pues se había hablado con unos guardias nacionales en el puente Santander. O sea, que fue Cabello el que dio la orden de que no entrara. Y entonces es cuando se llevan los presos, es cuando hacen todo lo detestable que hicieron. Yo quiero que quede bien claro, Jaime, porque yo hago este papel de estar constantemente diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque sencillamente Venezuela no está para tomar cálculos
políticos así de que, bueno, es que no puede llegar él porque entonces no voy a llegar yo. Pero es tu que opinión. Es una de las cosas. Es tu opinión, tú tienes derecho a dar opiniones antipáticas o impopulares. Bueno, y he asumido el rol de tener que dar. Me parece bien. Yo discrepo, por ejemplo, cuando tú dices que el entorno de Guaidó, lo acabas de decir. Sí. Yo no vivo en el mundo del Twitter, no lo había leído, pero te acabo de escuchar. Busca. El entorno de Guaidó es igual de corrupto que el chavismo. Sí, cómo no. ¿Cómo puedes decir una barbaridad así, mira, Pedro? ¿Qué evidencias tienes tú? Mira, yo te lo dije en el último programa que estuve acá, te lo voy a decir de esta manera. El problema de Venezuela es que Venezuela, para la clase política, no es un país, es un negocio. ¿Pero tú incluyes a Guaidó en eso? No, yo te estoy diciendo el entorno de Guaidó. ¿Pero quiénes son el entorno? A ver, dime 2 o 3 nombres. Bueno, te voy a decir los líderes de los partidos políticos. Enrique Capriles, que no, de la vez pasada tú me preguntaste que si tenía un sueldo. No tenía un sueldo. Es que Marcelo Odebrecht dijo que le dio $15 millones estando en un juicio. Es el señor Manuel Rosales, es el señor Henry Ramos, que se beneficia de Derwick Associates, son los bolichicos. Es un entramado de negocios que ha financiado en los últimos años al gobierno y a la oposición. Si Guaidó, que tiene el poder, te repito, Guaidó tiene el poder de decirle al país, hagan tal cosa, y el país lo va a hacer con los ojos cerrados. Pero mira, te está siendo injusto. Bueno. Primero, Ramos, Alupi, Capriles y Rosales no son el entorno de Guaidó. Guaidó proviene de Voluntad Popular. Sí. Tú sabes bien, su entorno sería Leopoldo López. Yo soy fundador de Voluntad Popular y me fui cuando ese partido decidió inscribirse en la Internacional Socialista. Pero yo fundé ese partido. Pero no es justo que tú digas que ese es el entorno de Guaidó. Pues es el entorno. No, pues, no lo sí, es. Es la gente que controla la oposición en Venezuela. Pero Guaidó no. Leopoldo forma parte de eso. O sea, ellos llegan a acuerdos. Mira, hay un documento redactado por la Asamblea Nacional que se llama el Estatuto de la Transición. Ese Estatuto de la Transición es la principal camisa de fuerza que carga Guaidó encima ahorita. Es una especie de mecanismo de que le dice, usted puede, primero, usted es el presidente, pero con la aprobación de la Asamblea Nacional. Usted puede nombrar comisiones ad hoc para recuperar los activos en el exterior para esto, pero no puede nombrar gabinete, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. ¿Por qué, Jaime? Porque los partidos ahí se garantizaron, mira, vamos a redactar esto así para que nadie tome ventaja, ningún partido tome ventaja del otro a la hora de repartirse una torta que todavía no han metido al horno. Sigues haciendo lo que hiciste en el primer segmento. O sea, en el primer segmento criticaste a Guaidó, ahora dices que Capriles es un ladrón, que Ramos Alupe es un ladrón, Jaime, que Rosales es un ladrón. Yo no espero nada del régimen. El régimen es una tiranía abyecta que tiene al país sometido. Yo no espero nada del régimen. Los pones en un plan de igualdad moral y no están en un plan de igualdad moral. Tú no puedes, perdóname, Pedro, tú no puedes comparar a Enrique Capriles con los ladrones del chavismo. No puedes hacer eso. Es una barbaridad. Bueno, tú Jaime, dices, el entorno de Guaidó es tan corrupto como el chavismo. ¿Cómo? Hay dos formas de ejercer la complicidad. Eso no es verdad. Pues la complicidad se ejerce por acción o por omisión. Entonces, si usted sabe y no dice, usted es cómplice. Si usted sabe y participa, usted es cómplice. Entonces, como yo no voy a ser cómplice del establishment, pero ¿por qué tengo que decirlo? Pero ¿por qué vienes a sembrar insidiosamente la idea de que Capriles es un ladrón? No, yo no, lo dijo el señor Marcelo Odebrecht. Si Capriles fuera un ladrón, estaría preso. No, Jaime, no. Estos sistemas generan su entorno y deciden quiénes le hacen oposición y quiénes no, y a quién quieren tener y a quién no. Yo no estoy de acuerdo contigo. Sí, es así, Jaime. Capriles no es un represor, no tiene las manos manchadas de sangre, Bravo, no es un narcotraficante, por supuesto. No hay prueba alguna de que haya cometido un delito flagrante como tú lo acusas, y por lo tanto yo no puedo permitir que tú compares a Capriles con los capos del régimen. O sea, Capriles pues, no es Maduro, ni Cabello, ni Jorge Rodríguez, pues, ni Padrino López. Pues te voy a decir algo. No, Jaime, no. Porque tú dices que es el mismo nivel de corrupción, lo has dicho tú. Sí, bueno, no habrán reprimido, no habrán matado, pero han formado parte del sistema que se ha repartido. Toda la clase política quiere robar. Tú has dicho, toda la clase política quiere robar. Sí, lo reitero. Eso es injusto, porque Guaidó no es parte de esa clase política. Deseo profundamente, espero que se lo sacuda,
que agarre y diga, mire, fuera de aquí. Es cuestión de esperar, es un hecho. Guaidó es un muchacho limpio, tiene las manos limpias. No es justo que tú lo metas a Guaidó en el mismo saco con los ladrones del chavismo. Te estoy diciendo que espero que él se sacude a la gente que lo ha rodeado todo este tiempo. Yo, mira, desde enero acá, una sola vez ha salido, y yo lo critiqué porque me pareció un error, flanqueado de Capriles, Rosales y Ramos Salud. El resto, él juega solo, él se arriesga la vida solo. No, Jaime, no. Te reitero, él es presidente interino por ser el presidente de la Asamblea Nacional. Pero varios partidos opositores no lo apoyaban para que se juramentara. Bueno, entre ellos el partido Ramos Salud. Por supuesto. Bueno, que no lo, entonces él no le hizo caso a Ramos Salud. Y han tenido que bailar pegado, pero siguen bailando. Pero lo que te quiero decir es que si bailaran pegado no se hubiera juramentado y le hubiera hecho caso a Ramos Salud. Y él rompió con Ramos Salud. O sea que ese entorno no influye tanto en él. Sí influye, sigue influyendo. Bueno, eso es lo que tú quieres decir para minar su credibilidad. No. Lo que sigues haciendo esta noche es disparándole a Guaidó. Eso es lo que tengo que decir para que las personas que me ven, que deben estar diciendo de todo lo que quieran decir, me vale madre de paso, eso es lo que las personas tienen que saber. ¿Por qué después de estos 3 meses nosotros seguimos como seguimos en Venezuela? ¿Por qué nosotros seguimos ya cuando pensábamos que habíamos alcanzado un nivel obteniendo comida y obteniendo medicinas, ahora nos llevan a un sistema más primitivo donde tenemos que buscar luz y agua? Y entonces a mí los discursos de verdad no terminan de hacerme tener la vida que yo quiero tener en mi país. Estás profundamente equivocado, ¿sabes por qué? Porque si tú vienes aquí a decir que Guaidó está rodeado de ladrones, que su entorno son unos ladrones, todos corruptos, todos quieren seguir robando, y que ellos influyen en Guaidó y le dictan la agenda, tú lo que estás haciendo es rebajando moralmente al presidente de tu país. Lo estás convirtiendo en un pillarajo más. El presidente de mi país, el presidente interino de mi país, el señor Juan Guaidó, tiene la posibilidad, el poder de tomar las decisiones que debe tomar y de sacudirse esa gente de alrededor. ¿Apoyándose en quién? Apoyándose en los aliados que encendieron la chispa para que estos eventos de enero a esta parte sucediesen. ¿Tú crees que debería irse al exilio? Yo creo que con él no se van a meter estando en Venezuela, pero él debe terminar de conformar un gabinete que vaya a conformar las alianzas que tienen que hacer. O sea, debe quedarse. Sí. Debe quedarse. Debe quedarse. ¿Y no crees que lo van a arrestar? No creo que lo vayan a arrestar. ¿Por qué? Porque sí, el régimen tiene mucha presión en torno a eso. Pero con él no se van a meter. O sea, a Maduro le sirve más que Guaidó esté en libertad. Mientras Guaidó no termine de hacer lo que tenga que hacer, pero es que eso es un momento que tiene que llegar, el momento si él termina de tomar las decisiones que se deben tomar para finalmente terminar con la tiranía, pues va a venir la persecución y él tendrá que tener ya listo, eso no se lo tengo que decir yo, él ya tiene que tener listo su plan para irse a la clandestinidad, para gobernar desde la clandestinidad. ¿Crees que debe invocar el 187, numeral 11 y pedir la intervención extranjera en Venezuela? Creo que debe nivelar el terreno, porque... ¿Qué significa eso? Nivelar el terreno es que Venezuela ya no... Mira, para los Estados Unidos el problema no es ni siquiera Maduro. Para los Estados Unidos el problema es sacar de su área de influencia cercana a los rusos, a Rusia, exacto, a China, a Irán, a Turquía. Turquía ha pasado en un año de recibir 0 a recibir 23 toneladas de oro de Venezuela. Con eso estabilizó su moneda. Hay una batalla contra los Estados Unidos y contra Occidente, y Venezuela es un laboratorio de ensayo de esa batalla. Es un error subestimar a Guaidó, y tú lo has cometido esta noche, porque Guaidó hizo ese 23 de enero algo que no hubieran hecho ni Ramos Salud, ni Rosales, ni Capriles. Guaidó, y contrariando la opinión de muchos de ellos, dijo: yo soy el presidente constitucional, yo asumo las competencias. Se jugó la vida. Yo te apuesto que es un héroe. Yo te apuesto que yo me emocioné más que tú ese día. Bueno, no voy a discutir quién se emocionó más. Lo que quiero decir es que eso ha movilizado todo lo bueno que ha ocurrido en el contexto internacional. Y debido a eso es que los rusos han mandado matones y francotiradores, y Estados Unidos ha dicho, y yo lo dije la semana pasada, no vamos a permitir la presencia de los rusos en Venezuela. Esa puede ser la gota que rebasó el vaso de agua. Todo eso lo ha provocado para bien Guaidó. Perfecto, está bien.
A esa locomotora nefasta del chavismo le pusieron por fin una locomotora enfrente, pero esta locomotora tiene que encender, no basta con empezar, no basta con esperar el impacto y frenar lo que viene. Esta es mi última pregunta. ¿Qué consejo le darías a Guaidó? Yo le sugeriría al presidente que haga definitivamente lo que él sabe que debe hacer, lo que le han sugerido que tiene que hacer, que no tenga empacho en decir necesitamos ayuda de afuera. Yo veo a veces a los embajadores de él y me parece ver a Charles de Gaulle tratando de decirle a Churchill y a Roosevelt que miren, el día D no es necesario. ¿Oyeron? Ven que nosotros desde Francia podemos aguantar la resistencia. No. O sea, tú le pedirías que solicite la intervención extranjera. Yo le pediría que nivele el terreno y te agradezco que entiendas que vivo en Venezuela. En efecto, vivo en Venezuela y me cuido. Pero creo que todos somos inteligentes para entender eso. ¿Y le pedirías a Guaidó? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debe pedir la intervención extranjera. Es una misión de paz para detener un genocidio. ¿Le pedirías a Guaidó qué más? ¿Le pedirías que encabece una marcha a Miraflores, a tomar el Palacio de Miraflores? ¿O crees que eso terminaría fatal? Creo que eso, o sea, hay unos pasos en una escalada y él, para poder llegar a ese punto, tiene que haber generado los pasos previos para debilitar lo suficiente el aparato represivo del régimen y dejar solamente a sus matones colectivos. O sea, no ahora. No ha podido ser hace unos días y no es aún, porque no se han hecho las cosas que se deben hacer. Bueno, ahora si tú quieres pedir una pizza, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Levantar el teléfono, ¿verdad? Bueno, todavía en la pizzería todavía no saben que tú quieres una pizza. ¿Dónde está la pizzería? En Washington. Sí, pues ahí se cortan las pizzas, ¿no? Me he quedado preocupado porque no sé si interpreto bien tus sentimientos, tus opiniones de Guaidó. ¿Qué sientes tú por Guaidó? ¿Tú lo admiras a Guaidó? Siento aprecio, le agradezco el haber tomado el paso de haberse juramentado. Lo respeto y lo considero el presidente interino de la República. Creo que no le pido que resuelva nada en el país. De hecho, de ese mantra de 3 frases que él ha dictado, lo único que le pido es que cumpla con el primero. Sería un montón. Sería un montón, con el cese de la usurpación. ¿Pero tú crees que él pertenece a la clase política? Él surge en 2007 y termina involucrándose con esa clase política. Pero termina haciendo escuela con esa misma gente. ¿Tú crees que es un político más? Creo que tiene las cualidades para no ser un político más, pero tiene que definirlo de una vez. O sea, no puede seguir dejando que el entorno de los partidos políticos y sus jefes sigan controlando y sigan impidiendo que en Venezuela se den las soluciones que se tienen que dar. Te ponía el ejemplo del paciente que iba, de que yo voy al médico y me dice, señor Pedrosa, usted tiene cáncer. Y yo le digo, no, yo tengo fiebre. Entonces, no, mire, señor Pedrosa, usted tiene que someterse a una quimioterapia, se le va a caer el pelo, se va a poner muy flaco, pero va a vivir. Entonces los venezolanos tenemos que tener, primero, el diagnóstico correcto. No es una fiebre lo que tenemos, es cáncer. Y segundo, tenemos que enfrentar la quimioterapia. No podemos seguirle dando vueltas al asunto. No, es que hay que evitar esto porque aquello puede ser peor. No, tenemos que enfrentarlo. ¿Pero tú crees que él ha sido un mal médico? ¿Tú crees que él no ha dado el diagnóstico correcto? Yo creo que... O sea, él ha dicho, tenemos fiebre. Yo creo que si tiene el diagnóstico correcto, no ha aplicado la medicina correcta todavía. ¿Cuál es la medicina correcta? Bueno, ya la hablamos, te acabo de decir que tiene que levantar el teléfono, que tiene que ordenar la pizza, que tiene que juntarse con los mejores pizzeros del planeta, que tiene que... Pero espera un ratito, no es tan fácil, ¿ah? Porque los mejores pizzeros de esa pizzería le están diciendo, no nos llames, no te vamos a llevar la pizza. No es tan fácil. No, bueno, creo que se ha demorado demasiado en pedirlo, pero estoy seguro, porque es de paso interés. Mira, los Estados Unidos de Norteamérica, resolviendo el problema de Venezuela, resuelven otros 3 o 4 problemas regionales que tienen. Sí, a nosotros no nos tienes que convencer de eso. Pero entonces yo entraría por Cuba. El problema es entonces, mira, yo quiero resolver esto, tú estás en la agenda, pero necesito que sucedan unas cosas allá adentro que las tienes que generar tú para poder terminar de solucionar estos problemas de agenda. Yo de verdad creo que Guaidó ha hecho
todo lo que ha podido, todo. No veo que haya cometido ningún error capital y en eso discrepo de ti. No creo que esté entregado a un entorno corrupto, que ese entorno corrupto tenga una influencia poderosa en él. No creo que pertenezca a una clase política ladrona. Tú recelas de él porque fuiste parte de Voluntad Popular y te apartaste y está bien. Pero yo no desconfío de Guaidó. Ya va, un momento, Jaime, porque yo no dije eso exactamente. Yo dije que yo fundé ese partido y por razones. Pero yo le dije en ese momento a Leopoldo López, pues, pero te fuiste. Tú has perdido la oportunidad de ser distinto porque sencillamente, o sea, el problema de Venezuela se llama socialismo. El problema de Venezuela es ese modelo que acostumbró a la gente a vivir del Estado y a la clase política a vivir del Estado. Pero Leopoldo y Guaidó no son socialistas. No, claro que sí, Jaime. ¿Cómo Y claro que sí? fueron corriendo a inscribirse en la Internacional Socialista. Y el plan de recuperación del petróleo que hay no habla de privatizaciones, lo que habla es de rescatar PDVSA. Pero sigues haciendo esta cosa obscena que has hecho toda la noche. Tú me estás preguntando que si son socialistas. Ya va. Tú me estás preguntando que si son socialistas, son socialistas. Pero entonces tú los equiparas con los chavistas. No, te estoy diciendo que la clase política venezolana es ladrona, es corrupta. Y ahí metes a Leopoldo y a Guaidó. Venga acá, pero ¿cómo se administra Venezuela? Te estoy diciendo, Jaime, y voy a ser bien claro en esto. Te lo dije hace rato. Venezuela no es un país para la clase política, Venezuela es un negocio. ¿Por qué? Porque Venezuela siempre ha dado los incentivos para que la clase política viva de sus padres hasta que aprende a vivir de la política. ¿Por qué tiene los incentivos? Porque el Estado siempre, incluso en eso que llaman Cuarta República, ha sido el propietario de los medios de producción, ha sido propietario del hierro, ha sido propietario del petróleo. No hay más tiempo. Está bien, gracias. Hemos escuchado tus opiniones con respeto, creo que hemos sido pacientes y tolerantes. Tú tienes una opinión severísima de la oposición venezolana. Por fortuna. Por fortuna para ti, no sé si para Venezuela. No es la primera vez que escucho a un francotirador opositor como tú que dispara todas las balas hacia la oposición y la dictadura queda como un poco indemne, ilesa, pero no importa. Yo prefiero ser el tonto optimista y creer que Guaidó no es eso que tú has descrito y que ni es un socialista ni está rodeado de corruptos y ladrones y que podemos confiar en él. Bueno, esa es mi opinión. El mejor remedio, Jaime. Gracias. El mejor remedio. Mira, a mí de verdad que te reitero, me vale madre mi opinión. Tu opinión. Sí, ¿sabes qué? Sí, me vale madre tu opinión, así como a ti te va. Mira. A mí no me vale madre la tuya porque te he invitado para que la digas. El mejor remedio para no morir de desencanto se llama el escepticismo. Yo vivo en Venezuela, yo entiendo bien el sistema político. Pero perdóname, venezolano. ¿no te hace un mejor individuo vivir en Venezuela? ¿Comprendes eso? No, en lo absoluto. Porque tú lo dices como si fuera un timbre de honor. No, porque lo que te estoy diciendo. Te hace sospechoso, Pedrosa. Bueno, ¿sabes qué? Entonces hay 30 millones de sospechosos en Venezuela. Yo creo que eso es bien, mira, eso es bien mezquino lo que tú acabas de decir. Es franco. Eso es bien, bueno. Los 30 millones no se pueden ir. Tú sí te puedes ir. O sea, tu franqueza. Tú eliges quedarte. Tu franqueza es más, o sea, tú defines la franqueza. Yo he sido franco esta noche, ¿verdad? Yo te he dicho las cosas como las he vivido, es que como yo las en tus siento, zapatos me hubiera ido hace rato. Veo. Bueno, sí, ya me tendré que ir. Pero si te has quedado, por algo será. Y eso es... Por algo será. Eso es una falta de respeto lo que tú acabas de hacer. Bueno, o sea, tú estás... O sea, tú, yo creo que tú mides tus opiniones porque vas a volver. Tú me equiparas a mí con el chavismo porque dices, por algo será. No, yo no creo que seas chavista. Bueno, está bien. Pero entonces, creo que tienes miedo a las represalias. Y el miedo es un sentimiento humano. Bravo. Sabes que no las he tenido porque aquí con lo que he dicho... Puedo llegar a Venezuela y ser sujeto de lo que sea por parte del régimen o de la propia oposición. ¿Te parece? Si solamente has dicho cosas malas de Guaidó, de Capriles, de Ramos Salud, de Rosales y de Leopoldo López, que todos son socialistas y ladrones. De sus socios. Que sea hasta pronto. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche será para todos. Un aplauso para Pedro. La mejor manera de no morir de ilusiones es ser escéptico. Gracias por venir. Gracias. Viva la diferencia, Bravo. viva la libertad. No. Regresamos.
Bueno, bienvenido de vuelta al programa. Pero ya nos hemos quedado a solas, se ha ido todo el público. Parece que el público se ha solidarizado con el invitado. Regresamos a la quemante actualidad venezolana y la gente no podría estar pasándola peor. Pero, por supuesto, la represión sigue siendo tan feroz y los sicarios de la dictadura no tienen compasión ni escrúpulos y arrojan gases lacrimógenos a la gente indefensa. Esta represión aquí en la 54. El chavismo se niega a batirse en retirada. Algún día sus principales dirigentes, todos criminales, tendrán que ser juzgados. Entre tanto, resisten convocando a la gente a las calles. Este fin de semana salió mucha gente a defenderlos. Sabe Dios por qué, ¿no? Seguramente porque a cambio de su presencia allí reciben una bolsa de comida o no los echan de sus trabajos como empleados públicos. En fin, las marchas en los países comunistas raramente expresan la voluntad individual y generalmente expresan el miedo, ¿no? Miles de chavistas se concentraron en el centro de Caracas para marchar hacia el Palacio Presidencial de Miraflores y ratificar lo que llamaron el carácter antiimperialista de Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro es cada vez más asediado por las sanciones de Estados Unidos, el principal aliado del líder opositor Juan Guaidó. La marcha chavista es en respuesta a la movilización opositora convocada por Guaidó, que marca el inicio de la llamada Operación Libertad, una estrategia del jefe del Parlamento de mayoría opositora para organizar a sus seguidores en pro de la caída de Maduro, que llamó a su base a marchar en defensa de la soberanía y contra el imperialismo. El dictador Maduro cínicamente pide diálogo, pero la pregunta es, ¿diálogo para qué? ¿Diálogo para qué? Maduro no es un demócrata, no cree en elecciones libres, no cree en una justicia independiente, no cree en libertad de prensa. Entonces, si no cree en nada de eso, ¿para qué vamos a dialogar con él? ¿Lo vamos a convertir en un demócrata? Eso es imposible. Entonces, el diálogo es una manera de dopar, aturdir a la oposición. Y por suerte la oposición no va a caer más en esa trampa. Le hago un llamado a los primeros ministros y presidentes del Caribe de los 14 gobiernos de CARICOM a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo hace 2 meses. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento entre venezolanos, entre venezolanas. Y entonces Maduro ruega que Uruguay y México principalmente hagan el papel de alcahuetes del diálogo. Para buscar una vía de diálogo, de negociación, de acuerdo, por el bien de Venezuela, por el bien del futuro. Pongamos sobre la mesa todas las cartas. Cesen los ataques terroristas y las emboscadas. Y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y el Caribe, Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales. Esta es una cháchara insufrible, ¿no? Una cháchara insufrible porque la única mesa de diálogo que yo instalaría con este matón deslenguado es, una vez que sea juzgado y sentenciado, cuando ya esté en un calabozo, pones una mesita ahí y dialogas con él, le preguntas a qué hora quieren que le traigamos la comida, a qué hora quiere que le traigamos los periódicos y cuáles son los días en que usted va a recibir visitas. Esto es todo lo que hay que dialogar con Maduro, pero primero hay que removerlo del poder. Regresamos después de la pausa.
Bueno, hace minutos nada más el impresentable de Diosdado Cabello salió a decir esto en televisión. Juro por Chávez, juro por Bolívar, juro por los niños, juro por las niñas, juro por las mujeres, juro por los trabajadores, juro por las trabajadoras, que nada ni nadie impedirá que cumplamos el deber encomendado. En el caso de Diosdado Cabello, yo no creo que él descienda del mono, porque realmente cualquier mono es mucho más inteligente que Cabello. Qué juramento tan estúpido y esperpéntico, ¿no? El juramento más tonto que he visto en mi vida. Bueno, el charlatán, el demagogo de López Obrador hace el papel de tonto útil de la dictadura venezolana. Estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela. Solo que se necesita de el acuerdo de las partes. En este caso, tiene que haber también la aceptación de el grupo opositor. Bla, bla, bla. Si López Obrador hubiese ganado la elección presidencial como la ganó limpiamente, pero Peña Nieto le hubiera hecho un fraude descomunal y Peña Nieto hubiera instaurado una dictadura en México, ¿López Obrador tendría esta postura con Peña Nieto? No la tendría, ¿verdad? Y diría, yo no tengo que dialogar nada con el tipo que me ha robado una elección, yo soy el presidente legítimo. Pero él le pide eso a los demócratas venezolanos y es una indecencia, señor López Obrador. Regresamos después de la pausa. Entonces, los grupos de WhatsApp educativos, Aristóbulo, el ministerio debería tener en su dirección de prensa, no sé qué, debe tener una estructura, igual los servicios públicos.
el ministro de Transporte, el nuevo ministro de Energía Eléctrica, doctor Igor Gavidia, Corpoelep, el Ministerio de Agua, grupos de WhatsApp para tener informada a la población de todo, tener orientada a la población siempre. Nosotros hacemos estas jornadas públicas de comunicación, de gobierno abierto, de gobierno de puertas abiertas, que hacemos desde Palacio Miraflores, desde la calle, gobierno. Alison Willman de la tienda Donut Worry Eat Happy, que nos trajo los donuts más ricos que hemos comido nunca en mi familia. Gracias, gracias, gracias. Regresamos después de la pausa. Muy bien, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tranquilo, ayúdala, vamos arriba. Arriba, no te rindes. El jueves 11 de abril va a haber una reunión muy linda para celebrar el autismo, una show de arte en la Universidad Urbe a las 6:30 de la tarde. Niños autistas que van a tocar el piano y una exposición del artista Matthew's World, Discovering Matthew's World. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Hola amigos, yo soy Mateo Solano. Félix Enras.